haces, en qué te especializas. Entonces cuéntanos un poquito pues sobre eso. Yo, básicamente desde muy chiquito, desde los 8 años precisamente, me vi totalmente encantado e invadido por el arte y precisamente por el cine. Ya veía maratones de películas, obviamente acorde a mi edad, y esta pasión terminó de reforzarse en el momento en el que me incluí en el programa de teatro infantil de Bellas Artes, y ahí pude explorar más el apartado de la actuación y la interpretación y cómo esto estaba ligado con el cine. Entonces, a partir de estas vivencias fui ensalzando y determinando que de verdad el cine era mi pasión absoluta, y cuando ya tuve mis primeros funciones, obras de teatro, etcétera, ya quise después explorar cómo era la actuación frente a cámara. Tuve oportunidades espectaculares en diversos cortometrajes y decidí no solo quedarme ahí, quise investigar más acerca del cine y sus otras ramas, sus otros departamentos, por lo que a los 13 años decidí embarcarme en el mundo de la edición, que de verdad fue una decisión tremenda. Adoro editar, y ya después de haber aprendido a la edición cinematográfica, narrativa, storytelling, etcétera, quise poner a prueba mi capacidad para dar crítica, porque siempre me gustaba dialogar de cada película que veía con mis padres, con mis amigos, etcétera. Entonces quise ver cómo ya era el apartado de un crítico, y empecé a escribir en un blog y a escribir artículos acerca de mis películas favoritas. Fueron inicialmente 14, y ya después de ahí descubrí que era otra de mis pasiones y mis fuertes, porque adoro de verdad el proceso para desglosar y analizar productos fílmicos. Actualmente me encuentro en la búsqueda de todavía reforzar todo mi abanico de habilidades con más destrezas y más labores del departamento y del área audiovisual. ¿Cuál es la película colombiana que más te gusta y por qué? Yo, a través de toda mi experiencia y mi travesía por los lares del cine, y específicamente el colombiano, me he topado de verdad con infinidad de títulos que han ganado toda mi admiración y respeto, que han estado como mis favoritos durante bastante tiempo, la verdad, pero con el que sentí una conexión inmediata y prácticamente irrompible, que me encantó desde el minuto cero, fue El abrazo de la serpiente, 2018, dirigida por Ciro Guerra. Me parece una película excepcional, una masterclass de cine y arte completa. Me parece que cada uno de sus matices son unos aciertos cinematográficos totales. Cuando hablamos de actuaciones, cuando hablamos de la fotografía, cuando hablamos de la musicalización, todo en esa película me parece perfecto. Y más que nada la trama, me parece una trama exquisita, ya que conecta con las raíces amazónicas y carga una belleza primigenia estupenda, porque abarca un conflicto generacional. Me parece que también está muy bien enfocado desde el punto de vista de la medicina, porque al final el lío principal es medicinal. Me fascinan las decisiones y licencias creativas que tomaron, por ejemplo, al mostrar fragmentos de la película en blanco y negro para denotar que son del pasado, y yo la verdad mientras la vi tuve un pequeño conflicto con eso, porque dije, ¿cómo es posible que grabando en plena naturaleza con tanto color y tanta belleza hayan decidido blanco y negro? Pero después me di cuenta que en el clímax de la película, al final, el desenlace, donde está toda la serie de alucinaciones y visiones por la ingesta de la planta, donde revela el color final, esa clase de detalles me parece que son una lección total de cómo hacer cine auténtico, veraz y muy, muy bello. Me parece una película sublime y nunca me canso de verla. Entonces, queremos saber, ¿vos qué opinás del cine colombiano? Contame. Ok, del cine colombiano me gusta muchas cosas, de verdad, porque siento que cada película, cada título, cada largometraje carga una gran porción de nuestra identidad cultural como nación y todo aquello que nos representa. Siento que el cine latino está muy bien posicionado, lógicamente, ideas fascinantes, argumentos estupendos, unas películas inolvidables, pero me parece que el colombiano en particular tiene esta tendencia de ser el más puro y sincero reflejo de su propia sociedad. Por eso me parece que cada una de las películas que vienen de este país se esfuerzan mucho y lo logran exitosamente para mostrar aquello que nos representa y nos forma como una sociedad, como una humanidad. Son relatos que sí o sí establecen un vínculo con nosotros. Cada película demuestra la visión de autores, artistas de verdad muy temerarios y muy aférrimos a esta idea de hacer arte puro y contundente. Son tramas muy originales, muy bien concebidas, muy bien construidas, con mensajes muy potentes. Entonces yo creo que la mayor virtud de nuestro cine es cómo nos representa y cómo logra de verdad ser un reflejo, un espejo de nosotros los colombianos. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tomado en esto del cine colombiano al analizarlo? Me parece que las historias son tan bien construidas y cargan tanto trasfondo que al momento de analizarlas, para hacer un análisis lo más pulcro y sensato posible, me parece que toma más tiempo de lo normal la investigación previa antes de escribir la crítica o el análisis, porque hay que tener en cuenta muchos factores, tanto de la realidad. El apartado de ficción carga mucho contexto real y documental, entonces esto
prolonga esa etapa de investigar, que usualmente no pasa con otras películas. Por ejemplo, con el cine estadounidense es un poco más fácil de determinar estos aspectos, pero al momento de analizar cine colombiano sí hay que hacer una investigación más exhaustiva y más ardua. Tú eres crítico del cine, pues también queríamos saber cuáles son los elementos que consideras para decir que una película es buena o mala. ¿Cuáles son los elementos o los factores que tú consideras para poder analizar esto? Para mí, el factor principal e imprescindible para determinar si una película vale la pena o es buena o no, tiene que ver mucho a nivel individual, a nivel personal, porque al fin y al cabo, el ver cine, el consumir cine es una inversión de tiempo, la verdad, bastante grande usualmente. Entonces, si esa película en su dicha duración logró despertar, evocar algo en ti, un sentimiento, un pensar o simplemente te logró entretener, tuvo ese éxito, para mí es la película ya inicialmente tiene un mérito ahí, porque está de verdad siendo valiosa y acorde al tiempo que tú invertiste viéndola. Entonces eso me parece que hay que tenerlo claro. Ahora, me parece que también lo que determina la calidad de una película, lógicamente, son errores y aciertos a nivel técnico. Por ejemplo, los fallos o baches en narrativa, los errores de raccord, de continuidad, si no están justificados o si no están apoyados por alguna decisión creativa o artística que se alinee con las necesidades del film, me parece que ya no compete, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve una película y está el man con las gafas y en la otra escena, el mismo plano, ya estás mágicamente sin las gafas, así mismo como la fotografía, una fotografía un poco pobre o poco creativa, porque al final la fotografía son los ojos que uno le da al espectador, a la audiencia. Entonces hay que darle la mejor visión posible. También las actuaciones que no resulten muy crédulas, aunque ya es un campo un poco más subjetivo, el hecho de si una interpretación nos convence más o menos, pero igual se puede determinar si una actuación no resulta del todo verdadera. También el tema de la trama, ¿no? La narrativa, si hay algún hueco argumental o algo ahí que no tenga sentido, esos ya me parece que objetivamente son factores que se pueden evaluar para decir si la película es buena o es mala. Eso sí es lo que yo siempre considero. Esos factores objetivos, porque ya el resto me parece que ya va un poco más a gusto y ya para profundizarlo hay que tratarlo con más como personal, ¿me entiendes? Pero eso otro sí me parece que es objetivo y determinante. Puede determinar sí o sí la calidad de una película. Ya que estamos hablando de retos, ¿qué retos crees tú que enfrenta la industria, pero en Colombia? ¿Qué retos crees que enfrentan ellos? Para mí el desafío principal, que de verdad lo descubrí hace poco, sinceramente lo descubrí hace poco, que quedé haciendo parte de un diplomado de cine en la Universidad de Santiago, dirigido por el Consejo Departamental de Cinematografía, encabezado por Miguel Justi. Ahí descubrí que el desafío principal al que nos enfrentamos, la industria de cine colombiano, es principalmente el desbalance, este desequilibrio entre producción y poca audiencia. Aquí se hace de verdad una cantidad gigantesca de cine, enorme, que compite con muchas potencias y otras naciones, pero se ve muy poco, se consume muy poco, y esto es porque hasta ahora no hay una audiencia muy dispuesta a consumir el producto nacional, pero esto me parece que se ha venido trabajando y afrontando divinamente. Por ejemplo, ahora con Un Poeta, mucha gente se ha entregado a esta dinámica de ver la película, incluso votar a ella para que quede para competir en los Oscar y en los Goya, y hay gente que se ha motivado para hacer reviews, para hacer críticas, para hacer videos, hacer memes, etcétera. Todo esto ayuda a la difusión y a que de verdad se vea el trabajo, que se pueda ver. Entonces, esa clase de dinámicas totalmente involuntarias que nacen como intención de la gente, son maneras fabulosas de combatir ese problema de la poca cantidad de audiencia, porque al final no se puede forzar a ver cine colombiano, ni taiwanés, ni japonés. La cosa es que la gente se vaya dando cuenta de la enorme calidad y nivel cinematográfico que tenemos en nuestras tierras y que lo valoren y logren difundirlo debidamente para que siga generando más y todavía de mejor calidad. ¿Por qué decidiste ser un crítico en el mundo del cine? Claro, entre tantas cosas que hay en el cine, uno me pregunta, ¿no?, precisamente por qué ese rol, ¿no? ¿Por qué ese cargo? Resulta que yo siempre he considerado que tengo muy buena capacidad y voluntad por el analizar cosas. Me fascina el examinar algo, desglosar y observar cada atisbo, cada intención, y luego ese deseo de querer conocer el trasfondo y después eventualmente el impacto que esto tuvo. Entonces yo decía, bueno, esto quizás no es tan solo una cualidad, puede tener algún espacio en esta industria. Entonces, dialogando con mi papá, porque mi padre es crítico de cine también, totalmente empírico, él empezó a ver críticas a mi edad, más o menos. Él también me introdujo en el mundo de la crítica, me mostró más o menos cómo se tenía que hacer, cómo es el formato, qué era lo importante, lo indispensable. Entonces me vi inspirado por él, porque él de verdad me ha hecho unas críticas fabulosas de cine de todas partes, de toda época, y entonces descubrí ahí que era una vocación muy linda, muy chévere, porque me parece que es crucial que todos seamos críticos
y no solo de cine, sino en general, y que todos tengamos la intención de mostrar nuestra opinión, de comunicarla, de trasladarla, claramente siempre desde el respeto, la consideración, la estima, porque cada relato y el cómo lo absorbemos es totalmente individual y es diferente, es distinto. Entonces es muy lindo poder expresar los pensamientos para ver cómo esto impacta en otra gente y cómo esto también las motiva a decir las suyas. Me parece una actividad fenomenal. ¿Cómo equilibras tu gusto personal al momento de escribir o dar una crítica? Es un problema al comienzo, quizás un mini conflicto interno que uno tiene al comienzo de esta labor. Por ejemplo, nunca me han gustado mucho películas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, nunca me ha gustado mucho, y cuando tuve que analizarla y cuando tuve que dar la crítica, tuve que aprender e identificar que claramente, por más que a mí no me guste, no me agrade por diversos motivos y factores, no puedo desconocer la calidad objetiva y concreta que hay en la película y todo el proceso que hubo para hacerse, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que aprender a discernir, hay que tener muy buena cualidad y capacidad de discernimiento, hay que aprender a diferenciar entre aquellas cosas que quizás de forma subjetiva nos incomoden, nos desagraden un poco, pero de todas maneras no se puede negar que son películas excelentes. Siguiendo con el caso de Eterno Resplandor, es una película muy bien actuada, tiene muy buena fotografía, tiene todo un legado, tuvo un impacto tremendo. Entonces hay que aprender a dejar esas diferencias de lado para poder dar el trabajo más sincero y transparente posible. Obviamente ya sabemos que tienes un montón de cosas, eres actor, eres director, eres escritor, pero de todos esos roles que tenés, ¿qué te fuese gustado desempeñar más que ser un crítico? La verdad, mi ranking, por así decirlo, mi top de labores preferidas en esta industria, en este ámbito, siempre estará por arriba la actuación. La actuación para mí es enloquecedor. A mí me encanta el ser intérprete y más de cine, lógicamente. Es más, tú lo sabes muy bien, yo creo que tú recuerdas de las clases en Bellas Artes como yo, ¿verdad? Soy un loco obseso con el tema de la actuación. Entonces yo, ante todo, siempre preferiré la actuación. También la edición es otro mundo que me ha enamorado. Esa fase final de darle coherencia y sentido y la yuxtaposición, el unir todo para que finalmente obtenga la coherencia y la hilación. Es otra cosa que me enloquece. Y quizás otras cosas que me gustaría probar a futuro. Por ejemplo, hace poco me tuve que foguear como sonidista, que yo jamás lo había imaginado. Fue una experiencia bien chistosa, pero me pareció muy chévere, me pareció sumamente chévere. Y claramente esto es tan amplio y es tan vasto, afortunadamente hay tanta oportunidad y tantas ramas, como tú lo decías, que uno se enloquece viendo si quiere hacer de todo. La verdad, hay cada cosa ahí. Pero yo creo que lo que más me gustaría probar ahorita, solo por probar, sería la dirección de arte. Es un tema tenaz, todo lo de los escenarios, la utilería, la coherencia visual, etcétera. Me gustaría probarlo. Para finalizar y muy cortico, ¿qué es lo que más te gusta de ser crítico? Indudablemente es que la figura del crítico permite que toda persona tenga esa voz, esa capacidad de mostrarse a sí mismo ante el mundo. Una crítica es al final un reflejo, sí, de aquel que lo está escribiendo, del autor, y a mí me parece, ¿verdad?, hermoso ver cómo un producto fílmico nos puede impactar a muchos de distintas maneras, y por eso me parece que la figura del crítico es tan importante, porque permite el abrirse y el explorar toda esa maqueta y ese vitral de sentimientos que tenemos. Entonces para mí el ser crítico es como una llave, es el sinónimo de una llave para conocer nuestros más profundos y recónditos pensamientos, y al expresarlos conocer el de los otros. Por eso me parece una actividad tan humana y que todo mundo debería practicar, así sea que escriban críticas en blog de notas o que las publiquen o que sean totalmente personales. Háganse ese favor, es una actividad sumamente enriquecedora tanto para ustedes como para todo mundo, es algo infalible.